No sabéis la de tiempo que lleva este vídeo en mi lista de vídeos que quiero hacer en algún momento, tal. Pero se me olvidaba, la vida, tal. Bueno, este mes he leído un libro que me lo ha recordado y digo, ahora sí, lo voy a grabar. Y es que os quiero recomendar libros escritos por autoras y autores jóvenes españoles, así como nuevas voces, podríamos decir. Son primeras novelas o segundas novelas, bueno, gente que todavía no tiene una larga carrera a sus espaldas, pero que para mí, ¿no? Como leyendo estos primeros libros digo, wow, lo que se viene, que siempre más me parece como muy emocionante, muy esperanzador, ¿no? Para los lectores saber que vienen nuevas generaciones de autores que nos van a traer pues muchas alegrías, o eso parece. Así que nada, si quieres saber cuáles son, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esta es la Guay de Sí, y como te contaba, hoy venimos a hablar de nuevas voces, que es así, no sé, como un término que me parece como súper sonoro y súper chulo, pero en el fondo es un poco en plan trillado, pero bueno, ¿me entendéis? Libros de autores y autoras jóvenes. Antes de empezar, quiero deciros que voy a hablar de libros de dos sellos editoriales particularmente, que son Caballo de Troya y Reservoir Books, ambos del grupo Penguin Random House. No hay motivos ocultos, no es una publicidad, no es nada, simplemente coincide que las voces que más me han gustado están aquí, punto fin, ya está. Hay libros que tienen algunos años y otros más recientes. Voy a empezar, si os parece, por el último que he leído, que todavía no he hablado de él en el canal, porque lo he leído este mes, y el que me ha recordado que quería hacer este vídeo. Y se trata de Jarroa, de Andrea Fernández Plata, editado por Caballo de Troya. Como os decía, Caballo de Troya tiene, no sé si sabéis esto, como una línea editorial bastante interesante en el que cada año hay un editor al mando. Entonces, claro, lo que se publica ese año va muy ligado al tipo de narrativa, al tipo de autores, al tipo de tal que le guste a ese editor. Este en concreto es de 2024, cuando Sabina Urraca estaba al cargo, ¿vale? Este libro sí es una primera novela y la autora es de 1985. Bueno, este libro lo hemos leído en el club de lectura de Loras Lectoras y de hecho ahora lo vamos a comentar también con la autora. A mí me llamó muchísimo la atención ya por la propia cubierta desde que salió, y aún más cuando me enteré que la chica, la autora, es de la isla de Arousa, que está aquí muy cerca de donde yo vivo, que es un sitio precioso. Yo me acuerdo de las primeras veces que venía aquí a Galicia para visitar a mi novio en vacaciones o lo que fuera, me llevó allí y fue como, uff, bueno, claro, ¿cómo nos vamos a querer ir de aquí, ¿no? Si este lugar tan precioso existe y tan especial. Entonces, bueno, a pesar de que en el libro no se menciona específicamente en ningún sitio que el lugar del que habla es la isla de Arousa, si sabes leer, si conoces el sitio, creo que vas a ver muy claro qué es, porque tiene muchas particularidades que aquí se muestran, tanto en su historia, por el puente que lo une al continente y sobre todo por sus gentes, sus tradiciones, su folclore, sus creencias, tal. Entonces, bueno, este libro lo que destaca, o para mí ha destacado nada más leerlo, es la belleza con la que está escrito. De eso que tú, si eres lector, lectora, subrayadora de libros, o sea, por favor, coge un lápiz afilado para esto, porque es de una belleza, tiene párrafos que funcionan casi como mini relatos, como poesías, o sea, es muy, muy, muy bello como está escrito. Y está conformado en forma de capítulos muy cortos, que nos cuentan una historia que no tengo ni idea de si es autobiográfica, pero bueno, sí que da la sensación de que algo de autoficción tiene. Tenemos a una chica que nació y creció en esta isla tan apartada de todo, con estas particularidades locales, en este tipo de pueblos donde pues conoces a todos los vecinos, donde tenías mucha relación con tus abuelos, con no sé qué, bueno, una cosa como muy tal, pero ella quiso salir de allí, además como muy de eso, impulsada por la familia de Sal, vas a ser alguien importante, todo te va a ir bien, en el caso de ella que era artista, o que es artista, vaya, la protagonista, va a una ciudad grande, se va de allí y digamos que, entre comillas, ella siente que fracasa porque no logra vivir del arte o vivir de lo que ella quiere hacer. Entonces va a pasar un suceso que le va a hacer volver a la isla y esto pues al final la remueve mucho porque han pasado años, ya no es el lugar de su infancia exactamente, ¿no? Pues la gente ya no es la misma, sí pero no, todo funciona igual pero no tanto, y sobre todo cuando vuelves a un sitio donde tú has crecido, bueno, o sea, a mí también me ocurre a veces como notas mucho las ausencias, ¿no? Pues ya no están sus abuelos, pero notas, va a visitar su casa, ve sus cosas. Es ese tipo de historia donde realmente no pasa demasiado, simplemente pasa la vida y pasa esta vuelta de ella a este lugar y esta
búsqueda de la propia identidad, ¿no? Ahora que ha ido fuera y ahora ha vuelto, dónde quiere estar, qué quiere hacer a continuación, de dónde se siente, todas estas preguntas pero contados de una forma muy... y con este punto de costumbrismo que a mí tanto me gusta, de que muchas veces los capítulos nos van a ir enseñando no solo la vida suya o la de su familia, sino la de todos los vecinos y la de la isla en general. Entonces también va a hacer muchos, digamos, flashbacks, va a contar recuerdos de su pasado, cosas que le pasaron de niña, que eso nos va a tocar esa parte que he visto en algunas reseñas que hablan como de realismo mágico en el libro. Yo no veo tanto realismo mágico como folclore local, quizás. Lo que pasa es que van muy de la mano. Tú sabes cuando tú vas a un sitio y es un poco mágico. Por ejemplo, yo cuando llegué a Galicia, no quiero que esto se entienda como un estereotipo para nada, pero sí que noté que hay mucha más superstición que, bueno, pues en Madrid, que estamos asqueados de todo, que ya no te crees nada de nadie. Y tú cuando llegas a alguien te dice, no, pero pon un ajo en el coche. Tal, y alguien te dice las cosas como con tanta seguridad que pues yo lo voy a llevar por si acaso. Y así un poco con todo, ¿no? Entonces, la verdad que es muy bonita, me ha llevado de lleno a este lugar, a este ambiente. Esta isla que puede ser la isla de Arousa o puede ser un sitio inventado en realidad, no os hace falta conocer los sitios porque al final te lo puedes ver como cualquier lugar medio mágico que haya en la literatura. Y nada, al final una búsqueda de una misma, en definitiva. Si le tuviera que poner quizás una pega sería que para mí la forma se come al contenido de este libro. Me hubiera gustado un pelín más de unión en la trama o un pelín más de fuerza en la trama. No por nada, o sea, me ha encantado el libro, tengo que decirlo, me ha gustado un montón, lo he disfrutado en cada página, pero no sé si os pasa, que como lectores sois exigentes y dices, joder, es que ya no me conformo con nada, digo, joder, si me hubiera dado un pelín más en la trama, creo que hubiera sido ya un súper novelón increíble, pero de verdad en cualquier caso lo he disfrutado muchísimo. Si disfrutáis de los libros que están escritos bonito, darle una oportunidad a Jarroa porque no os va a decepcionar para nada. El siguiente libro lo voy a unir con el anterior porque es un libro que también te traslada al lugar donde todo sucede y es Calabobos de Luis Mario, editado por Reservoir Books. Este sí que es un libro de este año, de 2025. No es la primera novela del autor, creo que tiene otra seguro, y no sé si algo más. Es un autor cántabro del 92 y esta novela sucede en Cantabria, en un pueblo, y todo transcurre más o menos en el transcurso de un día en el que además no deja de llover, ¿no? Esta idea de la lluvia que ya está presente incluso desde el título. Este es un libro de verdad que sientes hasta la humedad en los huesos, o sea, lo logra increíble el autor, tú te sientes empapado todo el libro y lo que nos cuenta, ¿vale? La capa superficial, no, lo que está pasando es que, bueno, pues en un día de lluvia, de tormenta, o está llegando ahí la tormenta, digamos, pues una familia se da cuenta que la hija pequeña no ha vuelto y el hermano, que es el que nos va a narrar el libro, bueno, pues va a narrar como la angustia de buscarla. Y además porque Mariuca, la hermana, es una persona con ciertas dificultades diferentes de que es pequeña. No quiero daros demasiadas pistas ni deciros demasiado de Mariuca, creo que está bien que lo descubráis durante la lectura, y es la búsqueda de Mariuca mientras todos, nadie lo dice, pero todo el mundo teme que se haya podido ahogar, porque bueno, cuando sube la marea es muy peligroso. Al final en este sitio el mar tiene esta doble cara que suele ocurrir en los lugares de mar donde la gente trabaja del mar, donde vive del mar, que es lo que te da sustento, pero también es un lugar peligroso, algo que tienes que tener mucho respeto. Lo primero que os va a llamar la atención si leéis Calabobos es cómo está escrito muy desde la oralidad, y además una oralidad en muchos casos sórdida, en los que los personajes hablan mal, pero consigue ser bonito de otra forma a pesar de esa sordidez. Me encanta cómo se puede jugar tanto con el lenguaje para que se amplíe, ¿no?, tu idea de lo que es bello más que bonito, ¿no? La belleza es mucho más amplia, no necesariamente tiene que ser bonito algo para ser bello en otra manera. No sé, igual estoy diciendo una tontería, pero yo como que me entiendo un poco. También en este libro, igual que hablábamos en el anterior, en Jarroa, hay cierta presencia de realismo mágico barra leyendas locales, tal. Entonces, claro, son libros que me cuesta decir la palabra realismo mágico porque creo que es una cosa un poquito diferente al realismo mágico latinoamericano que nos puede venir a la cabeza, pues son 100 años de soledad, ¿no?, por deciros lo más evidente que nos venga a la cabeza. Es otra cosa, pero a falta de tener un término mejor, quiero decir un realismo mágico para que nos hagáis a la idea, ¿no? Hay cosas que los personajes creen que son así, no son allá. Entonces ponen de esta parte entre superstición, leyenda y magia, que es increíble. Y a pesar de que el libro va exactamente de esta búsqueda y de esta angustia
en este terreno, además en este pueblo donde además el protagonista lo siente bastante hostil, todo el mundo es muy bruto, no se respeta, se dice, hay homofobia y misoginia, es como, esta idea de pueblos casi como infiernos si no eres un tipo de persona muy concreto. Entonces, con todo esto, a pesar de esta rudeza y de esta sensación de querer protegerte y querer proteger a los protagonistas que te da este libro, es súper sensible, tiene una gran sensibilidad este libro, es muy bonito de otra manera, ¿no? De ese cuidado de las familias, de esa sensibilidad con la que el autor, sensibilidad y cuidado con las que el autor construye a los personajes, todo lo que no se dice necesariamente expresamente, porque muchas veces, yo creo que, quiero decir, la narración y la literatura aquí de Luis Mario, la trama refleja cómo suceden en la realidad las cosas y no da al lector por idiota, ¿no? Entonces, si en los pueblos no se habla de X cosas, o se utilizan eufemismos, o sea, aquí eso se reproduce y está increíblemente logrado. Por cierto, este es el libro que vamos a leer en Loras Lectoras en el Club de Lectura de septiembre. También va a venir el autor, así que si os queréis apuntar, pues echar un vistazo al Patreon de Loras Lectoras. Para mí va a ser relectura, evidentemente, pero tengo muchas ganas de comentarlo, muchas de las loras quería leerlo, así que pues allá vamos, lo tengo muy marcado porque la verdad que me gustó mucho. Y bueno, la verdad que se está hablando bastante de este libro este año y no me extraña porque es muy especial. Sinceramente, no cae para nada en los estereotipos de la zona, en contarnos la historia de siempre, es como muy original, tanto en la forma como en el contenido, y a mí es algo que me gustó mucho, la frescura que sentí al leer este libro, la montaña rusa emocional que viví, puedo decir, porque ya lo he contado alguna vez, a mí el tema de las desapariciones me angustia muchísimo, entonces lo leía todo el rato como con el corazón encogido, pero al tener tantas ramas y al tener tantos personajes secundarios y tantas otras historias, te va llenando de otras emociones, de cariño, de pena, de rabia, de enfado. Bueno, muy guay. La verdad que recomiendo mucho Calaboose porque lo disfruto un montón. Vale, ahora os voy a hablar de un libro que ya leí hace bastante tiempo, pero que me gustó mucho, porque además trata este tema de dinámicas familiares complicadas que a mí me gustan, que es Papá nos quiere, de Leticia G. Domínguez, que es de 2023 y ese también estuvo a cargo de Sabina Urraca, ¿vale? Como decíamos antes. Y este libro, si bien es una novela y es ficción, sí que tiene algo de autoficción. No es la vida de la autora, pero sí que ella ha dicho que cosas que ha vivido pues las ha podido volcar aquí. En este libro la narración tiene como dos líneas y una es en forma de recuerdo, donde pues una persona está recordando su infancia y contándonos cómo fue crecer con sus padres, con su prima Jade, que la tuvieron que adoptar por motivos, y qué pasa también cuando nació su hermano pequeño, ¿no? En una familia que viven en las afueras de Madrid, muy conservadora, tradicional, sobre todo muy jerárquica, con ese padre a la cabeza, con tal, bueno, por ahí. Y la otra parte de la narración es la misma chica hablándonos, pero desde el presente de la novela, donde ella ya es adulta y está yendo al psicólogo, está haciendo terapia, y cómo va enfrentándose a las cosas que ha vivido para poder atajar ciertos problemas que está teniendo en su vida presente. Está como muy, además, en una fase muy cerrada, muy de negación, que no es capaz de decir lo que realmente recuerda, de verbalizar las cosas, que esa parte está muy bien creada, la parte de la terapia, ¿no? Del camino que tiene que recorrer ella. Además se ve muy bien cómo muchas veces las víctimas protegen, ¿no?, a las personas que han sido pues, sus abusadores, en el sentido que sea. No es un libro de abusos sexuales, pero bueno, hay otros tipos de violencia, hay otros tipos de situaciones donde en este caso los niños también son víctimas de ellos, y en este caso es una violencia para mí muy psicológica, que es durísima también de vivir, porque bueno, como decía, es una familia absolutamente piramidal, donde está el padre a la cabeza, la madre, después ella y Jade, y cuando llega el hermano pasa casi por encima de la madre. Es un libro donde
hay puntos que yo decía al principio, ¿va a tener la religión tanta importancia, no? Porque va a ser uno de esos libros de extremismo religioso, y no exactamente, aunque la religión es importante en esta casa, no es lo que mueve la novela. Es un poco lo que te enseñan en esa casa, todas las pequeñas cosas que conforman que al final esto sea así. Una familia muy cerrada, muy oscura, donde se da una educación a las niñas muy diferente que a la de los niños, una madre que vuelca todos sus miedos y todas sus angustias y todo en las hijas, culpándolos, ese padre que es, en fin. Entonces, este libro lo que genera a mí, sobre todo, es angustia y una sensación como de realidad increíble, ¿no? Es decir, es que esto pasa. Ya no es lo que pasara algo similar tal vez a la autora, sino en general esto pasa, es esta idea de desprotección de la infancia, de quien más tiene que cuidar a los niños no lo está haciendo, al mismo tiempo ellos solo quieren ser queridos por sus padres como cualquier niño. Ay, no sé, es que es muy duro también. Además se mira alrededor, ¿no? Cómo estas situaciones pasan, ¿no? ¿Por qué el resto de la familia no hace nada? ¿Por qué los profesores no hacen nada? Tal. Es verdad que si bien el presente de la novela pues puede ser un presente como el nuestro, al final no deja de ser eso, que la infancia se hace un par de décadas. ¿Cómo era en España antes las cosas? Pues es que no como ahora, la verdad. Entonces, también es un poco uno de esos libros que nos hace pensar en cómo muchas veces los niños que fuimos viven dentro de los adultos que somos, mucho más de lo que nos damos cuenta, como nuestros traumas vienen de algún sitio, aquí de pronto Freud, pero sí, somos de nuestra infancia en muchas cosas, tanto para bien como para mal. Si os gustan eso, las historias de familias, dinámicas complicadas y demás, os lo recomiendo un montón. Además, cuando leí este libro, leí súper cerca en el tiempo el de La familia, de Sara Mesa, que igual lo conocéis más, que lo edita Anagrama. Tiene un montón de temas comunes, es muy curioso. Lo que pasa que, si bien mientras que lees el de Sara Mesa, tú sabes y ves que es una ficción, dices, tal vez no ficción. Tal vez no ficción, creo que son libros que si os gusta uno os va a gustar el otro, o que se pueden leer los dos y ver cómo dialogan sin saberlo las autoras cuando lo escribieron, quiero decir. Me encantan los libros de lo que pasa dentro de una casa de puertas adentro. Y este es uno de esos libros. Con todo el respeto al resto de los libros que os estoy hablando, que como veis todos me gustaron mucho, aquí he seleccionado libros que me gustaron mucho, mucho, mucho. El que más me ha gustado, o sea, mi favorito de todos es Han cantado bingo, de Lana Cornujo, editado también por Reservoir Books. Como os decía, este es un libro precioso, lo he leído este año, es que mi corazón siente tantas cosas cuando pienso en este libro. Está ambientado en las Islas Canarias y nos va a contar desde diferentes puntos del tiempo la vida de una chica. Entonces nos va a hablar muchísimo de su infancia y cómo creció con unos padres jóvenes, un poco pues no especialmente centrados. No es un libro de padres malos, yo creo, sino de, bueno, pues adultos no especialmente a lo mejor responsables, y ahí podemos entrar a juzgar todo lo que queramos, con niñas pequeñas que se las llevaban al bar, que se las llevaban a este sitio, bueno, una cosa como también muy común antes, en realidad. Niñas pasando los viernes en casa de la abuela dejándolas allí para irse a jugar al bingo, tal, bueno, tal. Y como estas dos niñas tenían un juego en casa de la abuela que vivía cerca de una zona de volcanes, que se iban hasta allí y tiene un juego en relación con el volcán, que es como un poco la parte mágica de este libro, también está ahí, es un realismo mágico, sí, pero no. Se parece un poco todo este realismo mágico que os enseño al de Como bestias, de Violaine Berot. Bueno, le dejaré por aquí, que es un libro del que os hablo constantemente. Ese tipo de repente hay una magia en estos libros, que no es el centro, pero suma. Si leéis la sinopsis vais a entender el orden de los capítulos, a cómo está organizado. Mi opinión es que es mejor que no lo hagáis, no lo leáis, entrad y jugad. Tienen que ver los títulos de los capítulos y tienen que ver tanto el título como el orden de los capítulos con algo del bingo, que por eso tiene tanta presencia. Y entonces, bueno, como vamos a ir acompañando a una chica a lo largo de toda su vida, pues vamos a ver qué pasa ahí. Me gusta mucho porque hay un momento en su infancia que lo va a cambiar todo para ella y para toda su familia. Y no es un libro en el que eso sea el plot twist. Yo creo que muy pronto en el libro, si estás leyendo atento y demás, tú sabes lo que va a pasar, ¿vale? Y tampoco es que el misterio sea en plan cómo pasa, también te lo va a decir todo, ¿no? No es un libro de misterio, sino es más cómo un suceso afecta para siempre a una familia
y las diferentes formas de enfrentarse a la vida después de eso, ¿vale? Es que no quiero ahondar más porque creo que no hace falta y creo que es un libro que es tan bonito disfrutarlo página a página, página a página. Es un libro muy triste. Y es un libro muy bonito al mismo tiempo, es un libro luminoso, es un libro de verdad que te deja sobrecogido. Yo lo lloré, tengo que decir, es un libro que lloré bastante porque además toca temas eso de familia y de hermanas y de tal, que siempre me parecen muy bonitos y a mí me tocan particularmente, pero si bien las últimas páginas yo estaba ahí llorando muy emocionada, la parte del final es un llorar bonito, es un llorar luminoso, inspirador. Este es un libro que también leímos en el club de lectura, le encantó a todo el mundo, es una de las mejores lecturas del año de casi todas las que leímos el libro en este club de lectura, porque de verdad os digo que es súper, súper especial. Como decía antes, sí que tiene una parte mágica, porque aparte del juego con el volcán monstruo y demás que tienen las niñas, esta familia tiene, podemos decir, una especie de maldición, ¿vale? Que atraviesa a todas las generaciones, y lo vamos a ver cómo lo va a contar la abuela, lo va a contar el tío, y cómo la protagonista y su hermana también van a ver cómo esta maldición les llega. Este libro es todo para mí, de verdad, muy, muy, muy bello. Haceros el favor y leerlo. Otro libro que me encanta, ya lo sabéis, he hablado bastante de él, es Un momento de ternura y piedad, de Irene Cuevas. Este libro tiene muchas cosas que me encantan, ¿no? Por un lado tiene ese componente que parece casi un thriller, porque nuestra protagonista es asesina, pero también consigue que te rías mucho, porque además tiene un humor como oscuro. No sé si llega a un humor negro, pero mucha ironía, mucho tal, muchos de esos humores que tienes que ser laxa con tu humor, y a mí como me hace gracia casi todo. Aquí este humor un pelín malvado me gustaba, y al mismo tiempo es una novela bastante heavy en relación de temas de salud mental. Entonces, bueno, tenemos a una protagonista que es una mujer que su trabajo es asesinar ancianas, ¿vale? Familias de estas mujeres, bueno, ancianas o mujeres, pero bueno, suelen ser mayores. Estas mujeres, alguien de su familia, pues se las quiere quitar de medio por el motivo que sea. Entonces su trabajo es matarlas, pero no es como una asesina va y las mata y ya está, sino que un momento de ternura y piedad, ¿no? Como dice el título, pues ella a lo mejor finge que va a trabajar para ellas, está en su casa, las conoce, habla con ellas y les da una muerte no dolorosa. Y pues luego le paga mucho dinero con esto y su vida sigue. La movida fuerte es que ella mata para poder mantener a su madre con vida, porque su madre tiene problemas de salud mental desde muy joven, depresiones, ha intentado quitarse la vida muchas veces y demás, y está en un hospital psiquiátrico internada, que es muy cara, y bueno, pues allí. Entonces la relación con la madre también es muy importante en este libro, que ya sabéis que es uno de los temas que a mí me gustan mucho. Y además la autora mete muchos guiños a vidas de autoras. Entonces, si las habéis leído o sabéis algo de sus biografías, pues las vais a ver aquí reflejadas. Por ejemplo, Sylvia Plath, Lucía Berlin, Anne Sexton, y había más, yo creo que dos más, pero ahora mismo no caigo. Pero si conocéis las vidas de estas autoras, las vais a ver aquí. Bueno, sabéis que yo recomiendo siempre el podcast de Grandes Infelices de Javier Peña, que cada episodio está dedicado a la vida de un autor o autora con vidas bastante tristes. El de Lucía Berlin está súper guay, porque es verdad que yo no había leído todavía a esa autora cuando escuché el podcast y me encantó. Pues claro, una vez sabía su vida era muy fácil reconocerla aquí. Y bueno, nos va a contar un poco qué pasa con esta asesina, qué pasa con su madre, qué pasa con la vida. Además, es que la protagonista ha roto hace poco con su novia, está en un momento personal, además, no demasiado bueno. Entonces ya es como el colmo de todo, ¿no? O sea, como todo de verdad se le junta a esta persona y algo va a cambiar, que va a ser que va a conectar de una forma especial con una de las mujeres que tiene que asesinar y no va a querer hacerlo. Y vamos a ver cómo se enfrenta con todo esto. Esta novela es, o sea, un novelón. Irene escribe increíble. Me reí tanto como no me reí. No sé, me da pena no haber leído este libro en un club de lectura, porque me apetece hablar de él con más gente, quiero decir, no solo aquí. Yo lo disfruto un montón. O sea, fue como... ¿Cómo me puedo estar riendo, llorando, emocionando, estando súper intrigada, todo en el mismo libro? Además habla mucho de la sociedad actual.
en una historia que es bastante loca en el fondo, ¿no? O sea, que dices, esto no está pasando, espero, en la puerta de al lado. Por ejemplo, el de Papá nos quiere, y dices, igual en el edificio de enfrente está pasando, ¿no? Este dices, bueno, seguramente no. Pero tiene algo que dices, aquí estamos todos. Muy guay, estoy deseando saber qué más va a escribir Irene Cuevas porque fascinada, sinceramente. Estoy siendo un poco caos, tengo la cabeza de aquella manera últimamente. No os he dicho de algunos libros los años de los autores y otros no. Entonces, bueno, deciros que Papá nos quiere, Leticia es del año 87, Lana Cornujo es jovencísima, es del 95, Irene Cuevas nació en 1991, como yo, y vamos allá a por el último libro, que este sí que habéis oído hablar mucho de él por aquí porque hasta tienes una reseña particular porque en su día me encantó. Es La hormiga de Julia Peró, que Julia es una autora nacida en el 95, también súper jovencita, editada por Reservoir Books. Este libro me encantó. Desde el minuto 1 me conquistó, ya lo sabéis, el año pasado hablé muchísimo de este libro porque me pareció muy original, muy fresco, muy distinto, me encantó la voz narrativa, me encantó cómo se enfrenta a diferentes temas como puede ser la vejez, la enfermedad, la locura, al mismo tiempo parece casi un thriller, es una obra súper simbólica y de un montón de elementos efectivamente simbólicos que se nos están hablando de otras cosas, un montón de detalles que para un lector atento va a poder gozar y le va a dar muchas pistas sobre la obra. Aquí tenemos la historia de Olvido, ella es una anciana que vive en un piso y ya no sale de allí. Está claro que tiene una enfermedad degenerativa, pues una especie de demencia, no sabría deciros, y tal vez ella tampoco lo sabe. Y nada, pues viene una chica a cuidarla de vez en cuando, pero bueno, Olvido no es una narradora fiable, no necesariamente porque nos quiera mentir, sino porque, bueno, pues su enfermedad a veces a ella le hace no saber en qué día está, cuánto tiempo ha pasado, si esto ha pasado antes o después, estos cambios de humor y demás. El caso es que, bueno, va a haber hormigas por la casa, una casa que vamos a mapear perfectamente a lo largo del libro, y hay zonas de la casa que le van a dar miedo, otras zonas donde tal. Entonces, bueno, va a haber un misterio muy grande en torno a qué va a pasar con Olvido ahora que la chica que venía a cuidarla ya no viene, y ella se va a comer mucho la cabeza tratando de entender por qué ya no viene. Y ahí es cuando te tocan, ¿no?, estos capítulos alternos que no sabes en qué momento del tiempo está, estar muy atento y darte cuenta de las pequeñas pistas que la autora nos ha dejado para ubicarnos, para que sepamos qué está pasando y qué no está pasando. Hay una voz narradora que aparece de vez en cuando, que también puede ser esa parte mágica o de locura, que no os voy a decir quién es, que es un narrador tremendo, súper molesto, súper duro, con Olvido, y aquí toca un poco ver quién es este personaje, qué representa, y además es un libro que va a hablar de deseo femenino en la vejez, es un libro que va a hablar de traumas también de la infancia. Vamos a ver cómo Olvido ha tenido una vida bastante dura y cómo eso le ha afectado para pasar el resto de su vida, por qué ahora está sola, qué ha pasado aquí. Es un libro muy especial que nos va a hacer pensar mucho sobre terrores comunes como pueden ser la vejez, la enfermedad, el miedo a la soledad y demás. Esta es una novela tremenda, es que yo, es verdad que nunca soy objetiva ni pretendo serlo, es tu canal donde yo cuento qué me parecen los libros, pero es que este me encantó, me pareció buenísimo, no entiendo por qué no lo lee todo el mundo y todo el mundo lo recomienda, porque tiene muchas cosas para pensar, muchas cosas para hablar y está escrito increíble, de verdad, o sea, como la autora ha hilado todísimo. Y si os veis alguna entrevista de la autora después de leerlo en el que da claves de su libro, vais a flipar porque yo creo que es imposible coger todo de una, o lo dais en varias lecturas o simplemente no te das cuenta, pero incluso no darte cuenta y dices, joder, cómo todo encaja aquí. Brutal, Olor a hormiga lo voy a recomendar siempre porque es un libro que me fascina, también deseando saber qué más nos va a traer Julia Peró. Pues aquí ella también no solo es escritora, sino que es poeta principalmente y entonces, bueno, también creo que la siguiente obra que va a publicar es un poemario, entonces, pues bueno, quizás nos toque esperar más para su siguiente ficción, pero estoy deseándolo con muchas ganas. Y nada, estos son los libros de los que os quería hablar muy apasionadamente porque he seleccionado obras que realmente me encantaron, creo que tienen tonos y temas muy diferentes, espero que podáis encontrar alguno que os llame la atención. Me encantaría que me recomendéis en comentarios autoras o autoras jóvenes que os hayan gustado, qué novela no me puedo perder, porque me encanta ver cuál va a ser el futuro de nuestra literatura, así si nos ponemos intensos.
Voy a coger todas las notas de lo que me recomendéis, como siempre. Millones de gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero de verdad que te haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!